Buenas noches, Michael. Recibe un cordial saludo. A continuación, Sandra Liliana Yaya Wilches, ingeniera de sistemas, administradora del portal educativo www.infoyayati.gam. Inicia la locución, desarrollo, emisión y conducción de este video y el último a tratar, que está así, titulado Ilustrativo número 48 en la línea de informe Charry, y que tiene que ver con el tema de análisis financiero, ficha, resumen de costeo para las inversiones. Bien, la última parte que nos viene aquí a faltar en este proceso es lo que concierne a la obtención de los promedios mensuales de los BNP o NPV, que en este caso es el valor presente neto. Entonces, falta sacar el que corresponde a los imprevistos. Y adicionalmente a eso, lo último que agregaríamos acá serían los respectivos porcentajes que pertenecen a todo un proceso que ya se ha ido trabajando previamente. Entonces, para eso tenemos que hacer lo siguiente. Lo primero, yo voy a cargar aquí la plantilla de Excel con la que estamos trabajando. La plantilla 00.xlsx. Y bueno, con esta plantilla entonces vamos revisando las cositas que nos están faltando. Aquí vamos a actualizar, aquí decimos continuar, aquí decimos maximizar. Entonces ponemos los respectivos valores acá, 25, 1, esto era del flujo de recursos. Acá en la distribución de fondos ponemos 1, 2 y 3. En el gasto del portafolio, entonces en el de ciudad ponemos 10%, en el de CD ponemos 10%, en el de CD ponemos 10%, en el número de operaciones para compra por mes ponemos 1000, en el número de ventas por mes ponemos 1000, en las cuentas de CD ponemos 2, en las variables de costeo exactamente, en la parte que dice tarifas de negociación ponemos en el que dice tabla fija venta de títulos 10.000, y luego vamos aquí al resumen, y en el resumen entonces nuestra inversión es de 45.000 millones, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, listo. Estamos en el periodo que empieza de febrero 2017. Esto tiene portafolio, ahí está. Ay, perdón, porque yo puse aquí pues comisión por randomitas, no. Es aquí en el 19, sí, ahí sí. Bien. Entonces, ya hemos obtenido lo que es el BNP para los ingresos, que es la cuenta 9, para los egresos, que es la cuenta, aquí en este caso es la cuenta 13, lo que tiene que ver con la utilidad después de impuestos, que en este caso es la 14, luego viene en este cuento la 10, y luego por último entonces tomar nota del 9 menos del 10. O sea, ya tenemos los valores aquí presentes, 9 y 10, o sea, es este valor que tengo acá, lo voy a resaltar en amarillo, y este otro que tengo acá, lo resalto en amarillo para que lo tengamos presente, que este menos este es el resultado que da acá. Entonces, para uno poder obtener esos valores, entonces implica que hay que estipular lo siguiente. Para obtener ese resultado, que es exactamente la utilidad antes del impuesto, yo lo voy a definir como el número 16 para poderlo obtener.
Y después, entonces, sacaría gradualmente los porcentajes. Entonces, los porcentajes pueden salir directamente por medio de un tipo de dato llamado calculado, porque todo lo que hay que hacer es dividirlo por el periodo. Pero el detalle siguiente está en que todo se encuentra dentro de una y otra cosa distante, no está todo reunido, entonces nos toca obligatoriamente todo darle la salida por formulario. No puede ser directamente, sino todo por formulario nos toca. Entonces, siendo así, vamos a empezar a proceder de la manera siguiente. Para el primer caso, donde es obtener la utilidad antes del impuesto, entonces para obtener ese resultado nos toca hacer un procedimiento. Para obtener la comisión vía EFAN, eso que está ahí es el DNP, pero relacionado con el flujo de imprevistos. Hasta ahí esa parte. Y por último, establecer las proporciones mensuales, en este caso de cada uno de esos DNP. Entonces tenemos tres cosas por hacer. Vale. Entonces, ¿cómo vamos a determinar esa parte? A ver. Bien, entonces lo que vamos a hacer inmediatamente es proceder a ir a nuestra aplicación y vamos a utilizar para esto la versión y última versión, que es en este caso la 48, la última versión ya. Entonces, en esta versión 48, lo que vamos a hacer es coger la tabla que se llama T-Resumen 09. Esta tabla T-Resumen 09 trae consigo los valores, aquí hacemos un clic, ya trae los valores, trae puntualmente los NPV, que tiene que ver con la cuenta 9, 13, 14 y 10. Bueno, entonces, nosotros necesitamos crear para el proceso dos conceptos más. Entonces, esos dos conceptos, para ello vamos a incorporarlos en nuestra tabla, se llama tabla, o sea, en una que se llama indicador, ahí tenemos el indicador. Entonces, en el indicador dice otro concepto, acá, en este punto. Tenemos hasta el número 15, ¿sí? Entonces, ahí, ese número 15 dice margen después de impuesto, pero eso es un porcentaje, ¿sí? Entonces, aquí le vamos a poner, eso es un porcentaje. Pero, le vamos a dar un enter y vamos a poner el número 16 y a este le vamos a poner así. Este se va a llamar así, el de la utilidad, ¿sí? Utilidad, como aparece acá. Utilidad antes de impuestos. Utilidad antes de impuestos. Utilidad antes de impuestos. ¿Listo? Y otro, que sería el 17, que se llamaría comisión vía EFAN. Comisión vía EFAN. ¿Sí? Vamos a poner aquí comisión vía EFAN. ¿Listo? Bueno, por ahora está ese. Bueno, entonces están esos dos datos ahí. Comisión vía EFAN. Entonces, inmediatamente está eso así, entonces vamos a guardar acá y seguimos el detalle así. Tenemos nuestra tabla llamada TST Resumen 09. Nuestra tabla T-Resumen 09. Actualmente tiene estos valores especificados en conceptos que son el 9, 13, 14 y 10. Pero el que es el ítem 16 se refiere a tomar el 9 menos el 10. Y el número 17 se refiere a traer, o también, hablemos de otra palabra, obtener el NPV o VNP en el caso del imprevisto. El imprevisto es un gasto. Entonces, para eso nosotros tenemos una consulta que tiene que ver con eso, con lo de los gastos. Recordemos que esas consultas nosotros las fabricamos para los flujos, ¿no? Entonces aquí vamos a poner el CS espacio SJ y ahí vamos a revisar las consultas que exactamente necesitamos para eso. Entonces
teníamos la consulta CSFJ resumen 000, esa era una, si echamos una miradita acá, vamos a cerrar un momentico acá, vamos a echar una mirada acá con vista a diseño. Entonces esta trataba sobre el tema de GA, pero esa no nos sirve. Esta otra que era la 00A trataba sobre el tema de tabla FJ resumen. Bueno, esta ahí está incorporado todo lo que es el flujo. Entonces esta está hablando referente a ¿qué? Al egreso. Entonces esta que habla sobre el egreso es donde está el imprevisto, ¿correcto? Es donde está el imprevisto. Entonces esta nos puede a nosotros servir para manejar esa parte, Entonces, de hecho, para esta, si nosotros vamos a hablar del imprevisto, tenemos que hablar solamente, el imprevisto en este momento es la cuenta número 9, ¿sí? La cuenta número 9. Entonces, podríamos jugar con esta misma, pero tomando lugar a crear una nueva consulta en función a lo que vamos a hacer ahorita, ¿no? Entonces tenemos en cuenta esa, que es la 00A. Entonces esa 00A podríamos copiarla, ¿sí? Para crear una nueva, pero entonces dentro del orden estamos trabajando con la palabra resumen, ¿sí? Entonces esta podríamos decirle que sería en este caso la 00A1. Vamos a decirlo así, 00A1. Entonces clic derecho, hacemos una copia, clic derecho, vamos a pegar, entonces vamos a llamarla la CSFJ resumen 00A1 y acá borramos esta partecita que está acá y a esta consulta que se llama resumen 00A1, clic derecho, vamos a decirle que filtre solamente el concepto. Entonces acá el C de ítem en este caso sería solamente filtre por el 9, que corresponde a los imprevistos, ¿no es cierto? Y me deje solamente en la fila esa única información, no más. Entonces cuando yo le digo aquí ejecutar, ahí está a la vista, únicamente está lo que necesito utilizar, que en este caso es el imprevisto. Entonces ahí están los periodos del imprevisto, están 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pero yo no lo necesito así, yo lo necesito normal, o sea, ¿qué necesito yo en su orden primero, lo segundo, lo tercero? Entonces vamos a mirar esa parte. Entonces aquí regresamos nuevamente al diseño. Entonces yo necesito en orden, pues primero el código del negocio. Entonces piso acá y le llevo para adelante, para atrás. ¿Qué necesito después? El número del periodo. Entonces selecciono, piso ahí y llevo para aquí. ¿Qué necesito después de eso? Necesito el código ahí, entonces piso ahí y voy ahí llevando. Después que necesito eso, entonces necesito acá el nombre del concepto, entonces llevo ahí, exactamente acá. Clase no lo voy a tomar en cuenta, lo dejo sin marcar, ¿sí? Entonces ya tengo 1, 2, 3, 4 y 5 elementos que pertenecen a los imprevistos, no más, ahí está. Entonces, esta información que tengo así es la que voy a utilizar para meterla en mi, digamos, mi programita para obtener ese DNP que ya lo tenemos, ¿no es cierto? Entonces, guardo esta información así como está, ahí como está así, la guardo. Digo aquí clic derecho, guardar, clic derecho, cerrar. Entonces, tengo en cuenta que se llama CSFJ resumen 00A, ¿no? Entonces, esta consulta así como está, le voy a fabricar una forma. Entonces, para eso, me voy aquí a crear y me voy aquí a donde dice más formularios, activo, y le digo aquí varios elementos y ahí ya la construyo. Entonces, cuando la construyo, en ese momento en que la construyo, ¿sí? A ver, aquí, ¿qué pasó? Espérate, me clic derecho, cerrar. Digámosle que no. Entonces, acá, voy a cerrar esto aquí un momentico para poderla construir. Ahí está. Entonces, tomo aquí y me voy aquí a donde dice crear, me voy aquí donde dice más formularios, aquí donde dice varios elementos, aquí ya me aparece la información.
pero así como está no la quiero presentar, entonces voy a arreglarla un poquito. Entonces clic derecho, le digo acá vista de diseño. Entonces lo primero que hago, pues primero voy a quitarle acá este diseño. Entonces quito acá, le digo organizar, quitar el diseño. ¿Para qué? Para quitar este loguito que está acá que no lo necesito. Entonces esta parte que está acá la corro a la izquierda, lo dejo así, pero este término que tengo acá tengo que quitarle esto porque esto así no lo entendería nadie, ¿no es cierto? Entonces pongámosle algo más conciso para que la gente lo entienda. Entonces le vamos a poner simplemente así, valores, ¿sí? Valores, vamos a poner así, valores, gasto imprevisto en flujo, valores imprevistos en flujo. Listo. Entonces, una vez que ya tenemos eso, estos datos así como están, entonces centramos, vamos a centrar. Entonces, una vez que tenemos centrado, ¿qué tenemos que hacer acá? Pues seleccionamos todo esto, nos vamos al formato, nos vamos al color del fondo, le ponemos aquí el colorcito azul, luego nos vamos al color del texto, le ponemos el color negro, le damos la negrilla, luego para que quede más bonito nos vamos aquí al contorno de forma, abrimos, le ponemos el color negro para que la línea del borde quede negra y luego aquí para que quede gruesita, entonces tomamos el 1, 2, el 3, el cuarto, 1, 2, no, el tercero. Entonces luego vamos al diseño, elegimos hoja de propiedades, elegimos formato, que es la pestaña, elegimos la propiedad que se llama efecto especial, allá dice sin relieve, entonces abrimos y elegimos sombreado. Listo, ya lo tenemos. Entonces ya una vez que está esa parte así, ¿qué nos queda por hacer? Entonces cuadrar algunas pequeñas cosas como son, por ejemplo, acá el número del periodo, entonces está muy grande, entonces vamos a achicarlo un poquito más. El código del ítem está también demasiado grande, entonces vamos a ponerlo más pequeño. Este valor siempre acostumbramos a ponerlo más grande, entonces vamos a agrandarlo por ahí. Y estas dos cosas las vamos a alinear a la derecha. Listo, esto ya sabemos que es moneda, listo. Ahora cogemos acá, aquí abrimos un momentito esta parte y vamos a coger este último elemento, que es el valor EGR, y lo vamos a achicar un poquito de tal manera que nos queden más pequeñitos por ahí. Y luego aquí cerramos, entonces cerramos acá este punto y ya, así nos queda. Entonces, este formulario como está así, vamos a decirle clic derecho, guardar, y entonces, ¿qué nombre le vamos a poner? Vamos a ponerle forma CSJ, FJ, no, pero usted no se va a llamar FJ, sino se va a llamar así. Forma es CS y vamos a ponerle en vez de CFJ la R, sigue primando la R, la S sigue primando y de ahí para allá después de la R le vamos a poner simplemente 0, 0 a 1. Esto no existe, entonces lo vamos a guardar. Entonces ya está de esa forma, ¿cierto? De hecho, si nosotros acá miramos todo lo que diga RS0, ¿sí? RS0 es todo lo de la línea última del proceso, ¿sí? Entonces ahí tenemos forma CSFC, RS, forma CSFJ, eso es del flujo, la siguiente es del flujo, la siguiente es del flujo, y luego dice forma CSRS, ¿sí? RS00A. Entonces aquí vamos a hacer un pequeño detalle para que esta nos quede más o menos parecida como esta, porque aquí dice RS00, entonces esta vamos a decirle aquí la final, esta que está acá, y derecho, cambiamos el nombre y vamos a decir simplemente lo siguiente, pero no podemos cambiar el nombre mientras está abierto, entonces guardemos acá, cerremos acá un momentito y le cambiamos el nombre, y derecho, le decimos acá cambiar nombre y entonces ahí simplemente vamos a coger y hacer esto, cuadramos acá, espacio y ahí me quedo ya. Con eso, bien. Entonces aquí, ¿qué tenemos? Tenemos entonces lo siguiente, que aquí vamos a hacerlo así. RS espacio 00 y en este momento tenemos lo siguiente. A ver, espérate, a ver, porque aquí dice RS, ¿esto era qué? Forma CSFC
eso es de la ficha. Entonces, aquí cuadremos esto un momentico acá, clic derecho, y digámosle otra vez cambiar nombre, y vamos a arreglarla hasta que nos quede como debe ser. Entonces, aquí era CS, FC, FC, espacio. Entonces, ahí dice RS. Entonces, aquí cogemos y lo unificamos acá, y nos queda RS00A1, listo. Que es la FC, todo lo que tenga FC es lo de la ficha. Bueno, entonces acá cuadramos, ahora sí queda acá, FC, FC, es lo único que viene acá. Entonces acá le decimos le decimos FC, FC, y si nosotros le decimos espacio, RS, entonces ya nos queda a la vista solamente los dos formularios que están ahí, ¿no? O sea, este formulario que está acá uno se pregunta, ¿esto qué es? Clic derecho, vista diseño. Es este que acabamos de crear. Y este otro que está acá, ¿cuál es? Este que está acá, valores gasto imprevisto en flujo. Ok, perfecto. Este que está acá, vista diseño, dice, valores resultantes para proceso DNP o NPV, ¿sí? Ok. Y este dice, valores gasto imprevisto en flujo. O sea, valores gasto imprevisto o valores imprevisto, o sea, podríamos decirlo así. Valores imprevistos, ¿sí? Valores raya imprevistos, raya para BNP o NPV, ¿listo? Para entender que esos son los elementos que ya vienen consolidados con la información que utilizaré para establecer mi NPV, ¿correcto? Mi NPV que me va a servir para cuadrar la parte que me falta. Entonces, como en este caso, el número que está aquí expresado es un número que está en el orden de los gastos, ¿no es cierto? Y es uno solo, que es el número 9 en este caso, el número 9 en este caso, un poquito diferente al otro. Entonces, aquí para poder establecer este de los imprevistos toca hacerle algo especial. Entonces, lo especial es que cuando yo entro y le digo, por ejemplo, yo ya sé que es el RS00A1, ¿sí? 00A1, va. Entonces, clic derecho, guardo, clic derecho y cierro. Entonces, como tal, yo le digo lo siguiente. Vamos aquí a nuestro menú financiero, cargamos. Entonces, cuando yo entro a resumen y le digo obtener los valores de NP, en este punto que dice acá, digite el código concepto entre 9 y 13, ¿no es cierto?, para obtener valores. Entonces, ese 9 y 13 tiene que ver con la lista de otros conceptos, pero no tiene nada que ver con la lista de, ¿qué? De la parte de los gastos, o sea, a nivel del flujo, ¿no? A nivel del flujo, ¿ok? Entonces, aquí, en este punto, entra una disyunción, ¿no? Una cosa, se deriva, o sea, otra cuestión se deriva ya aquí en este punto. Entonces, este pedacito que está acá, solo nos sirve para apuntar a los resultados finales de nuestra ficha resumen de costeo, que dicta para el orden del 9 al 13 en materia de los elementos del flujo. Es decir, entendiendo que el 9 está para el tipo de todos los ingresos, ¿sí? El 13 es la utilidad, o sea, el total del gasto después, del impuesto. El 14 es la utilidad, ¿sí? Antes del, después del impuesto, el 14, y el 10 es el total de los
egresos antes del impuesto, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Que si yo, por ejemplo, aquí tomo el 9, él inmediatamente me tomaría algo diferente, ¿no es cierto? No sería como correspondiente. Y además porque acá dijiste el concepto, bueno, es el concepto que está digitando, pero hasta ahí no nos va a llegar. Entonces, a ver, aquí, si yo acá, por ejemplo, disparo acá, no tomo ningún orden ni acá, sino simplemente disparo acá, me llega el programa que me permite ejecutar la obtención del NPV o PNA. Es decir, en este punto está realmente distante del proceso de lo que tiene que ver con la siguiente cosa, o sea, distante, en este momento está distante del orden de los valores presentes en los resultados mensuales, antes o después del impuesto. O sea que yo puedo escribir aquí los valores del imprevisto. Pero entonces aquí me faltaría algo muy importante para generar. Y ese algo importante para generar sería como llamar otra vez a T-Resumen, pero ya en la forma diferente de que al abrirlo allí me dé lugar a escribir manualmente el código en ese momento y escribir el código del negocio. Pero algo que sí me debe de traer puntualmente es el resultado final del NPV o BNP, ¿sí? O el BNA, digamos así. ¿Ok? O sea que aquí armaría otro botón en el cual simplemente optaría por obtener esa información. La información del imprevisto. La información del imprevisto, que en el momento en que yo entre, ¡pam!, llega ya la información del imprevisto. Entonces, cuando llega la información del imprevisto, entonces en ese momento, yo puedo optar por generar en ese imprevisto ya como el formulario final donde yo ya puedo encontrar el dato que voy a agregar en mi tabla T-Resumen 09, ¿sí? Entonces, el caso es que para la comisión vía de PAN, ahí tiene que uno establecer el DNP, ¿sí? El DNP, o sea, el NPV o BNP. Entonces acá le hacemos un botón para llamar precisamente a ese formulario, ¿sí? Aquí vamos a tomarlo así, clic derecho, le digo acá, vista diseño, entonces yo lo armo acá, aquí cierro un momento esta parte y cierro acá esto, y acá le creo otro botón, entonces voy a hacer otro botón muy parecido a este que está acá, entonces le digo para eso control C, control V, entonces ahí está mi botoncito, entonces este botón diría así, active este botón si desea, active este botón para traer valores imprevistos, para traer valores imprevisto flujo, ¿sí? ¿Sí? Imprevisto flujo. No más, ahí sería esa parte. Ya. Entonces, toco este botón y ¿cuál sería el formulario que yo llamaría? Entonces, mi formulario en este caso, yo acá le digo RS o le digo simplemente FCRS, ahí ya lo tendría, aquí a la mano está, mira, este es el que yo tengo que tomar. Entonces, tomo este botón que se llama, active este botón para traer valores imprevisto, flujo. Entonces, cojo aquí la hoja de propiedades, entonces, otra vez, cojo acá y tomo acá eventos, le digo acá un clic, entonces le digo aquí generador de código, le digo aquí aceptar. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer aquí? Simplemente voy a llamar mi formulario. Entonces acá, cierro aquí un poquito hacia la derecha para poder visualizar. Y aquí en este espacio lo que voy a hacer es escribir lo siguiente. Escribir do cmd.open4, entre comillas, y escribo forma CSFC espacio RS
0, 0 a 1 y le cierro con comillas. Bueno, le voy siguiendo la trayectoria de mi pensamiento algorítmico como va. Bueno, otro punto importante es que estos dos botones para poderlos distinguir en el formato, entonces acá donde dice color, al mantener el mouse, entonces ahí tomo esta parte, abro los tres puntitos y elijo otro color. Y voy a tomar este color que está acá para poder detectar cuando toco uno o cuando toco el otro. Bueno, una vez que yo ya tengo este punto ya listo, entonces resulta que voy a revisar acá un momentico este punto acá. Acá le digo hoja de propiedades y acá le digo eventos y reviso un momentico el procedimiento de este botón. Dice ficha resumen 0B. Ficha resumen 0B. Bueno, entonces ficha resumen 0B. Vamos aquí. Entonces yo voy a crear, aparte de eso, otro botón aquí para poder activar lo siguiente. Entonces, como yo tengo mis datos acá, creo otro botón como este, parecido. Entonces, este tal vez es muy grande, entonces lo voy a cerrar un poquito acá, ¿no es cierto? Y de este creo otro, entonces digo control C, control V. Y en este botón le diría así, active este botón para, ¿sí? Entonces active este botón que diga para conservar, ¿sí? O para guardar dato NPV, ¿sí? Ya sabemos NPV o BNP es la misma cosa, imprevistos. ¿Listo? Imprevistos, que es lo que necesitamos acá. Bueno, entonces en este de acá va a venir algo muy similar a lo que está aquí, pero ¿cómo va a llegar? Acá, este punto que tengo yo acá, ¿no es cierto? Este punto que yo tengo acá tiene un nombre. Yo selecciono este botón, ese control, se llama texto 105. Texto 105 de la ficha resumen 0A. Entonces, ¿qué hago en este instante? Llamo mi ficha resumen y cojo el B, ¿sí? El B. Entonces aquí le digo clic derecho y saco una copia. Y le digo clic derecho y le digo pegar. Entonces, ¿cómo voy a llamar esa copia? Entonces le voy a llamar OB1. ¿Sí? OB1. Y ahí entonces queda ficha resumen OB1. Es decir, ¿qué es OB1? Es la parte que me va a permitir guardar los imprevistos. Entonces le digo aceptar. Es decir, estoy haciendo muchas cosas que me implican simplificar un poco, ¿no?, de información, porque volverse uno otra vez a hacer el formulario y un poco de cosas, eso nos pega su demorada tenaz. Entonces, simplemente acá cojo este OB1, esta ficha resumen OB1, hago un clic derecho, le digo vista diseño. Entonces, desde aquí, ¿qué es lo que yo conservo? Pues igual, ¿y qué es lo que yo voy a variar? Entonces, este botón, para empezar, aquí en formato, le digo es de este color, es negro y listo. ¿Ok? Entonces, el concepto aquí lo voy a dejar en blanco para llenar. ¿Sí? Entonces, en diseño, en hoja de propiedades, en datos, exactamente ahí donde dice el origen del registro, simplemente quito toda esta información que está acá, no la necesito para nada. Y esta información que está acá también es el código del negocio, También lo voy a dejar en blanco, ¿sí? Ahí, simplemente lo quito, ahí. No le hago nada más. Ah, pero espérate. Otra vez. A ver, toco acá. Selecciono, borro. Esto lo borro. Pero entonces, el código de negocio es algo que se puede hacer más práctico, ¿no? Y el concepto también es algo que se puede hacer también muy práctico para no tener que ponerse una inventaria y que le voy a escribir yo acá. No, lo hago más práctico. Entonces, ¿cómo lo haría yo práctico? Construyo un cuadro combinado para este y otro cuadro combinado para este. Entonces acá simplemente le digo clic derecho, le digo cambiar a cuadro combinado. Y este también le digo clic derecho y le digo cambiar a cuadro combinado. Entonces, en este que está como cuadro combinado, el objeto se llama texto 3, sigue igual, y este se llama texto 5 y este se llama texto 7, perfecto, eso está bien. Entonces aquí, en este,
En datos, en el origen de la fila, entonces simplemente voy a cargar ¿cuál? Voy a cargar una tabla, y voy a buscar una tabla que se llama indicador, otro concepto. Busco indicador, otro concepto, aquí está. Tabla, indicador, otro concepto y le digo agregar. Entonces digo aquí cerrar. Entonces yo aquí simplemente tomo el número del concepto y el nombre del concepto. Aquí entonces al ejecutar me sale toda la lista. Entonces aquí lo único que yo tengo que decir es, estoy buscando el número 17, que es el que tiene el caso del BNP o NPB, ¿sí? Punto, no más. Entonces acá lo guardo. Entonces ahí como está, lo guardo, guardar, ¿sí? Entonces yo necesito dejarlo visible cuando lo esté para seleccionar. Entonces en formato aparece en este momento una columna. Entonces le voy a decir, no, son dos columnas. Enter. ¿Cuál es el ancho de las dos columnas? La primera tiene 13, la segunda, no, perdón, la primera tiene 2 y la segunda, ¿cuánto tiene? Punto y coma. La segunda tiene aproximadamente 10, ¿sí? Entonces 2 y 10 son 12 para el ancho de la lista. ¿Listo? No le hago nada más. Viene mi código de negocio. Mi código de negocio necesito solamente mirar los códigos. El 1705, ¿sí? Y no más. Entonces simplemente, ¿qué hago? Voy aquí a datos, aquí en el origen de la fila cargo, aquí simplemente abro y elijo la tabla que se llama tresumen 00. Busco aquí tresumen 00 y le digo agregar y le digo cerrar. Entonces, ¿qué necesito acá? Solamente mi código de negocio. No necesito nada más. Entonces le digo aquí cerrar, le digo sí y ya esa parte queda lista. Entonces de aquí prácticamente de manera puntual quedan estos dos, pero como siempre, ustedes saben que cuando uno apunta un cuadro combinado, siempre se altera su orden, ¿no? Entonces hay que obligatoriamente revisar el orden de tabulación. Entonces vamos a ir a diseño, vamos a ir al orden de tabulación y simplemente vamos a cambiar los datos. Entonces va así. Entonces, texto 3 va de primeras. ¿Sí? Texto 3 va de primeras, texto 5 va de segundas, texto 7 va de terceras y comando 21 es el último. Entonces aquí se necesita aceptar. Bueno. Ya una vez que está esa información así, entonces uno dice guardar datos en el resultado. Entonces, hoja de propiedades. Vamos a los eventos. Aquí en la propiedad que hice al hacer un clic, vamos a mirar el procedimiento de evento, cargamos ahí, entonces ahí aparece me.cpto.value es igual a texto 3. Bueno, todo eso es para cargar simplemente los valores que están ahí. Entonces, por último, cierro acá. Entonces aquí simplemente cierro. Entonces aquí simplemente guardo la información ahí. Guardo. Entonces este 0B1, ¿dónde va a quedar montado? ¿Dónde va a quedar montado? Exactamente va a quedar montado acá en este botón. Entonces ese formulario que se llama ficha resumen OB1 va a quedar llamado aquí en este puntico. Entonces le decimos hoja de propiedades, ahí donde dice eventos, ahí donde dice al hacer un clic, ahí tocamos y ahí le decimos generar el código, le decimos aceptar. Entonces ahí le decimos, este se llama docmd.open4, comillas, le ponemos ficha resumen 0B1 y cierro comillas y guardo la información. ¿Listo? Entonces, ¿qué más tengo que hacer? Bueno, otro punto es que a esto le vamos a poner el formato restrictivo. Ahí está. Entonces, el formato restrictivo, ¿qué implica? Que este botón en el ejercicio de esta parte que dice color almacenar ya lo tiene. Es que cuando se montó no lo tenía, entonces puede que no quede. ¿Listo? Bueno, ¿qué más sería? Entonces, el cuadro, aquí la cuestión del orden de tabulación, revisemos el orden de tabulación de estos elementos. Recordemos que este es el 18, 16, 14, 12, 10, 8, 6, 0, ¿no es cierto? Bueno, entonces aquí vamos mirando. Entonces 0, periodo 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 99, 105, listo, ahí están todos los comandos, perfecto, no hay ningún problema. Entonces guardamos la información y cerramos. Entonces, en este video 48, ¿qué le hemos hecho aquí a la parte del resumen? Simplemente le hemos agregado esos dos mecanismos de más, ¿sí? Y vamos a ir. Bueno, entonces ahora, T-resumen en este momento va a permitirnos T-resumen 09, va a permitirnos guardar información pertinente aquí.
tresumen 09 va a permitirnos guardar el dato 16, el dato 17, ¿sí? Entonces, el dato 17 es el NPV o BNP que corresponde a la comisión vía EFAN, ¿sí? Bueno, entonces, punto a seguir sería, ¿cómo hacer para cuadrar el paso siguiente que sería establecer el código 16, que es la utilidad? ¿Sí? La utilidad que dice aquí bien clarito, dice utilidad antes del impuesto, ¿sí? Antes del impuesto. Uno podría coger y escribirlo manualmente, ¿no es cierto? Pero no es la idea. La idea no es esa de escribir las cosas manualmente. Entonces, aquí, para ese concepto, implica que tenemos que hacer un llamado de estos datos, pero es mejor tenerlos todos listos, ¿no? Todos listos. Entonces, en esta parte, estaríamos haciendo lo siguiente. Entonces, guardamos acá y vamos a construir inmediatamente el valor que nos está faltando de los BNP o NPV. Entonces vamos a trabajarlo. Entonces entramos en flujo, entramos, otra voz. Entonces entro en resumen, obtener los BNP o NPV. Entonces entro acá, en este punto. O sea, es decir, ahí aclaro una cosa importante. No hay que escribir, para este caso de los imprevistos, no hay que escribir ni el código, ni tampoco hay que escribir el código del negocio. El código del concepto, no. El código del negocio, no. ¿Por qué? Porque voy a obtener el BNP o NPV de los imprevistos. Es decir, tiene otra vía. Entonces, para manejar acá esto necesito obviamente los valores. Entonces, ¿cómo voy a obtener los valores? Entonces, como yo ya había construido una consulta, entonces acá donde dice active este botón para traer los valores imprevistos flujo, entonces ahí están. Entonces esto de acá, yo lo ordeno de tal manera, pero, entonces nótese que acá esta parte, ¿sí? Allá me quedaron como muy escondido, ¿no es cierto? Entonces esto implica que nos toca volver otra vez como a rediseñar un poquito esta parte. Entonces voy a hacer lo siguiente. Esto lo cierro. Voy a cerrar esto temporalmente y cierro esto también temporalmente y me dedico a trabajar un poquito más esta parte. Entonces acá a este formulario le digo vista diseño y primero a este formulario le voy a quitar unas cosas. Entonces en el formato le voy a decir que me centre, me haga centrado, sí, selectores de registro le digo no, botones de navegación no, vamos ahora para datos. Entonces, donde dice permitir agregar, sí, digo no. Y donde dice otras, le dice emergente, le digo sí. Bueno, con esto, listo, ya queda cuadrado ese elemento, de tal manera que se pueda trabajar. Entonces, ya está. Vuelvo, regreso a la carga. Entonces, cojo acá resumen, obtener los BNP. Voy a ejecutar el proceso para obtener el BNP. Entonces, acá en este momento donde dice active el botón para traer los valores imprevistos, yo le doy un clic. Entonces, inmediatamente me sale eso al principio, ¿sí? Es decir, es como una cascada, pero todo lo que yo voy sacando va quedando delante, ¿sí? Entonces, de esta manera cojo acá y simplemente cierro un poquito acá y empiezo a cuadrar mis ventanitas de cierta manera que las pueda manejar, ¿sí? Ahí está. De las que están detrás, no hay problema de que queden detrás, ¿no es cierto? Necesito es que queden a la vista la de los valores imprevistos y a la izquierda el cuadro para poder cuadrar el NPV. Entonces ya como lo tengo ahí a la mano, entonces ahora sí aquí cojo y cuadro 0.68, ¿sí? Enter. Reviso aquí el periodo, entonces son en este caso 6, ¿listo? Le doy un enter. Aquí hay una cosa importante en este caso. Bueno, él está tomando en este punto, espérate, aquí echamos una miradita rápidamente aquí a la comisión vía EFAN, ahí miremos bien clarito lo que está diciendo. Que tome el flujo de recursos C26, ¿no es cierto?
más el DNA, o sea, flujos del D26. O sea, hay una suma acá de C26. C26 es el valor, ya, es el valor de, entonces espérate, flujo recursos C26 que tiene, C26, tiene acá algo, pero está en cero, así que como está en cero no hay ningún problema, ¿ve? No hay problema ahí, está en cero. Entonces eso significa que acá en mi resumen, ese valor no tengo ningún problema ahí en cuanto a esa parte. Este otro, ya, sí, este acá, bueno, este ya lo tenemos acá, este es diferente. Ok, entonces está este. Entonces, esto que está acá está en cero. Entonces, el indicador es el D4, indicador económico D4. Revisemos el indicador económico D4. Indicador económico D4. Ah, sí, ahí está, este es el D4. Listo. Sigue siendo el 0.68. Bueno, es que hay que revisar todos esos puntos porque de pronto uno va a ir y comete algún error y queda así el error. Listo, no más, eso es todo. Entonces ya tenemos presente que está la información. Entonces, hasta donde vamos, vamos bien. 0.68, 6 periodos, flujo 1. Entonces, el flujo 1 dice acá. Entonces, escribimos 1.448.962. Enter. El siguiente flujo, 1.448.962. Otro enter. Otro flujo, 1.448.962. Otro flujo, 1.448.962. El otro flujo es 867.504 y el otro flujo es 799.911 y ese es el último. Total, dice, entonces el valor presente de neto para este flujo de caja es 1.168.089 pesos, 889 pesos con 96. Total de todo el ejercicio son 7.268.448. Entonces uno revisa por acá a ver qué nos da. Entonces aquí dijo que nos dice que es 21. Puede que dé más por un ejercicio. De un ejercicio más es porque sencillamente aquí puede dar más por la razón de que en mi flujo de recursos el valor que da ahí es producto de estamos hablando de la D26 hasta en adelante. Revisemos un momentico este flujo. D26 en adelante, ¿no es cierto? El D23 exactamente es este valor, ¿no es cierto? Todos son, D23 son todos iguales. ¿Sí? Todos son iguales. Entonces, bueno, a mí me dio ese valor así por ahí. Me dio del DNA, el DNA, sí, ahí está bien, todo está bien. Perdón. Bueno, acá me dio este valor 7.268.000. Ya, bueno, espérate un momentico. A ver, retomemos una cosa importante. El que esté dando ese valor ahí es simplemente fruto de lo siguiente, o resultado de lo siguiente. Recordemos algo importante y es que yo cogí y
puse la revisoría fiscal y por esa revisoría fiscal es que me da eso. Si no estuviera esta revisoría fiscal, obviamente me daría más. ¿De acuerdo? Pues es por eso, no es por más. Entonces ahora necesito salvar esta información. Entonces para salvar esta información voy a activar acá el botón que dice active este botón para guardar datos NPV imprevistos. ¿Sí? Ya activé este, que fue el que me provocó esta lista, ¿no es cierto? Ahora necesito poner este, entonces lo traigo. Entonces me dice acá que no, que está mal escrito. A ver, que está mal escrito. Ay, ay, ay. ¿Qué sería lo que yo escribí mal acá? 2M de Open por ficha resumen. El 0, el B, el 1. A ver. No sé, a ver. No. Ya viendo el error. Entonces, minimicemos esto, minimicemos esto, minimicemos esto y minimicemos esto a ver qué es lo que está pasando acá. Entonces, la ficha, a ver, cambiar el nombre, no sé a ver porque es que me sale aquí como copio acá, listo. Entonces aquí vuelvo otra vez, aquí, en este punto es donde me está generando el error. Entonces este botoncito acá, sigo, ahí, y guardo. A ver cuál sea la cosa, a ver, porque está formulario, ahí está. Entonces ahora sí. Entonces acá, voy acá y ahí ya me llegó. Entonces cuando me llega aquí el dato que está acá, entonces digo, bueno, este es mi concepto, el número 17 y este es el 17001 y este es el valor. Entonces simplemente guardo acá y ya quedó. Cierro acá, esto ya está acá, lo cierro, esto ya está acá, lo cierro. Entonces cuando yo voy a mirar mi T resumen 09, ahí está. Entonces ya quedó guardado mi información ahí, ¿de acuerdo? Ya están mis valores ahí presentes. Ahora, como ya los valores están presentes ahí, me queda solo por cuadrar uno, que es el que corresponde a este valor que tengo acá, menos este valor que está acá, ¿sí? Que me representa el número 16. ¿Verdad? Entonces, como esta es la partecita que me está faltando, entonces mucha atención lo que yo voy a hacer acá. Voy a abrir nuevamente acá mi ficha resumen. Entonces yo ya tengo este número que está acá, entonces voy a construir uno que se llame el OB2. ¿Sí? Clic derecho, saco una copia y le digo clic derecho y le digo pegar. Entonces este se llamaría el número 2. ¿Sí? Inicio acá y quito esta expresión que dice copia de. Entonces todo esto, así lo copio, lo voy a tener ahí presente. Entonces acá en este caso le digo, bueno, esto se dice aquí aceptar. Ahora entonces, ¿cómo lo voy a generar? ¿De dónde va a salir ese punto ahí? Entonces, como yo tengo esos datos ahí, entonces, en resumen, de alguna parte tiene que salir esa información, ¿no es cierto? Entonces, de pronto, acá está para ejecutar el BNP. Entonces, llegando a este punto aquí, llegando a este punto acá, entonces podría tener otro botón aquí que diga generar, por ejemplo, ¿cómo se llamaría esto acá? Generar, generar utilidad, BNP utilidad antes de impuesto. BNP utilidad antes de impuesto. Entonces observo acá, pero miren la fórmula que está escrita acá. Es que la palabrita también
es errante porque está diciendo una cosa y está haciendo otra cosa. Si yo estoy hablando de un BNP, pues se entiende que es la fórmula, pero acá está diciendo algo diferente. Pero bueno, es así como lo ha puesto el profesor, no puede uno discutirlo, ¿no? Él tiene la razón. Entonces yo simplemente lo voy a poner así. BNP de utilidad antes de impuesto. O simplemente le voy a poner obtener utilidad antes de impuesto. Obtener utilidad, obtener valor final, obtener valor final antes de impuestos. Obtener utilidad final antes de impuestos. Eso es lo que voy a hacer aquí. ¿Sí? Ahí lo voy a hacer así. Entonces aquí clic derecho, vista diseño. Entonces acá cierro esto un momentico y acá en este elemento, entonces cojo y creo otro botón acá, ¿no? Aquí le cancelo. Entonces acá lo que hago es abrirlo un poquito más acá, o simplemente este que está acá lo corro a la izquierda, puede ser ahí. Puede ser aquí en este punto, y entonces simplemente saco aquí una copia de este formato y se lo aplico a este. Este como este, entonces van a estar igualados por medio del tamaño y espacio con el mismo ancho, con el mismo alto, ¿no es cierto? Y van a estar alineados aquí arriba, ¿ok? Entonces ya como lo tengo, entonces lo voy a correr aquí. Ahí, lo voy a dejar ahí. Y este, entonces lo corro por acá de este lado. Okay. Ahí están parejos. No están parejos. Alinear arriba. Listo, ahora sí están parejos. Entonces acá lo que digo es escribir. Entonces obtener utilidad, valor final, ¿qué sería? Obtener utilidad, valor final antes de impuestos. ¿Sí? Antes de impuestos. ¿Listo? Obtener utilidad, valor final antes de impuestos. Bueno, entonces la idea es que cuando este botón se toque, pues nos lleve a ese formulario que se llama ficha resumen 0B2. Entonces, aquí qué vamos a hacer, entonces le decimos diseño, hoja de propiedades, vamos aquí a eventos, le decimos al hacer un clic, aquí vamos al generador de código, aceptar, entonces ahí vamos a decirle do cnd.open y comillas, y pegamos en lo que está ahí, listo, ya que hay tomado. Bueno, entonces como tal ya está ahí cuadrado este elemento, entonces esto se cierra un poquito más aquí para que quede así, ok. Ahí, clic derecho, guardar, clic derecho, cerrar. Entonces, cuadramos este formulario acá, lista de diseño, entonces aquí dice resultados de NPO o NPB por concepto. Entonces, aquí en el concepto uno va a traer el número 16, el código del negocio, y aquí, en este punto de acá, ¿cómo vamos a generar este proceso acá? Entonces, esto que está acá se quita, eso se quita. Entonces, yo necesito 3 puntos acá. Para lo que voy a hacer, necesito 3 elementos acá. Esto acá le pongo el color, listo, ya está. Entonces necesito 3 cosas acá y son 3 botones. Entonces 3 botones necesito acá. Primer botón, control C, control V, 3 botones. El primer botón, cuando se accione, es para traer el código 9. El segundo botón, cuando se accione, es para traer el código 10. Entonces 9 menos 10 me dará el tercer botón. Y este tercer botón es el que voy a almacenar con la información de estos dos. Aquí. ¿En dónde? En T resumen 09. ¿Listo? Ok. Entonces aquí cuadro esto acá, lo subo un poquito más acá.
Ahí, esto lo cierro un poquito más. Entonces, esta parte que está acá, la tomo, le digo organizar, le digo apilado. Luego cojo estos tres, le pongo los colores respectivos. Ahora cojo acá, entonces ahí se le va a poner así. Total ingresos. Ahí se le pongo total egresos antes de impuestos. Ya este le pongo, entonces ahí como sería este puntico que dice acá bien clarito que dice egresos antes de impuesto. Egresos antes, no, mentiras. Utilidad antes de impuesto. Esta es la cifra que yo quiero obtener. Utilidad antes de impuesto. Utilidad, ahí entonces sería utilidad antes de impuestos. Bueno, ya están acá los elementos. Entonces selecciono todo, le digo organizar, le digo quitar el diseño, corro todo esto a la izquierda. Ahí. O simplemente por ahí, vamos a dejarlo ahí. Estos tres elementos los voy a cuadrar un poco más acá para que queden más grandes. Estos tres elementos que están acá quedan alineados con la alineación derecha. Los tres son netamente de moneda. 1, 2, 3, 4, no tiene decimales. Entonces, cuando digo total ingresos, acá, ¿qué voy a hacer yo aquí? Simplemente acá le voy a decir clic derecho, cambiar a cuadro de combinado. Acá, clic derecho, cambiar a cuadro combinado. Y acá simplemente es esto menos esto. Entonces, ¿esto cómo se llama? Esto se llama texto 25. Esto se llama texto 27. 25, 27. Entonces, acá en este, entonces guardo. Entonces, acá texto 25 menos texto 27. Ahí, en ese punto en datos, en el origen del control, abro acá y le pongo así. Igual, abro corchete, escribo texto 25. ¿Sí? Ahí está, texto 25. Menos, abro corchete, texto 27. Y cierro. ¿Cierto? Pues ya está ahí. 1, 2, 3. Pero acá, en este, ¿qué va a cargar? En el origen de fila, ¿qué va a cargar? Pues el tal T9, o sea, el T-resumen 09. T-resumen 09. Aquí está. Agregar, cerrar. Entonces, ¿qué dato va a traer? Entonces va a traer el valor, en este caso el NPV, ahí, este es el valor que va a tomar, y el código del concepto. ¿Correcto? El código del concepto. El código concepto. Bueno. Entonces, cuando yo lo miro acá, entonces ahí aparece 9, 13, 14, 10, 27, y este es el valor que tiene que traer. Salgo acá, le digo que sí. Reviso en formato, entonces ahí aparece una columna, entonces digo son dos columnas. La primera tiene un tamaño de 5, punto y coma, y la segunda tiene un tamaño de 1. Listo, entonces, perdón. Espérate un poquito. Punto y coma 1. Entonces, ¿cuántos son los valores acá en el ancho de la lista? 6. No. La misma operación va para el segundo. Entonces, vamos a datos, acá en el origen de la pila, abro y ahí le digo, la tabla que tengo que traer se llama T-resumen 09. Entonces, el valor que va primero es el NPV y el otro es el código del concepto. ¿No? Entonces está así. Ok, entonces vamos aquí a decirle cerrar, sí. Formato, entonces acá donde dice número de columna le ponemos 2, enter, ahí le ponemos en ancho de columna ponemos 5, punto y coma 1, enter, 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 le ponemos 6, enter y ya paró. Entonces ya con esto, entonces ya nos queda presente esta parte. Entonces este último elemento, ¿cómo se llama? Se llama texto 29, entonces lo vamos a tener presente ¿para qué?
para cuando lleguemos a este punto, a grabar exactamente en dónde vamos a grabar esta información, los eventos, procedimiento de eventos. Entonces, acá esto que dice C de concepto va con el 3, va con el 5, pero este que es el NPV va con el texto 29. Entonces acá simplemente le ponemos texto 29. Punto texto 29, ahí está, punto value, y ya. Entonces se guarda la información, cerramos acá, cerramos aquí, guardamos acá, cerramos acá. Entonces vamos a obtener ese resultado. Entonces vamos para resumen, vamos a obtener, vamos para el tercer botón que dice aquí obtener utilidad de valor final antes de impuestos. Entonces acá le decimos es el concepto número 16. Es el código de negocio, el 1705000001. Y el total de ingresos, entonces acá es el número 9. Y acá es el número 10. Es el número 10. Entonces acá nos dice el valor exacto de la utilidad es 485.888.799. ¿Sí? Que es más o menos algo cercano a lo que está acá. ¿Sí? Aquí está. Obviamente que de hecho la cifra nos da un poquito mayor, pero recordemos que da mayor porque sencillamente utilicé el valor de revisoría fiscal. ¿Listo? Bueno, entonces ahí vamos. Entonces esta parte se guarda, cerramos acá, aquí vamos a cerrar, aquí vamos a cerrar. Entonces queremos revisar qué pasó con resumen 09. Este resumen 09 ya tiene los valores que necesitábamos, ¿no es cierto? Aquí en este punto entonces ya están previstos, los vamos a ordenar aquí por código, entonces 9, 13, 14, pero bueno, este 17 y este 16, bueno, quedaron así, pero no importa, porque sencillamente en el formulario como lo vamos a traer, eso lo traemos ordenadito, ¿no es cierto? Lo traemos ordenadito. Entonces cuando vamos a tenerlo ordenado, él nos va a generar el promedio, nos va a generar el promedio, y una vez que nos genere el promedio, entonces nos va a permitir guardar ese promedio, ¿sí? Nos va a permitir guardar ese promedio, buscando el valor que está acá. Otra cosa también importante es que nosotros podríamos hacerlo de otra manera. La otra sería que simplemente nosotros utilizáramos el procedimiento dado para la obtención de ese promedio, sin necesidad de tener que llamar un formulario con detalles. Entonces es más fácil hacer ese proceso así. ¿Sí? Más fácil. Entonces, para poder hacer eso, tendríamos que hacerlo en la forma siguiente. Bueno, entonces cerramos acá, guardamos acá, cerramos aquí. Entonces, en este punto que dice resumen, ¿no es cierto? Podríamos hablar aquí de un proceso, como sería como detalles finales del proceso, ¿sí? Detalles finales del proceso. Entonces, en esos detalles finales del proceso podríamos hablar de jugar con un dado que nos saque el promedio de esos NPV o BNP. Y adicionalmente que nos actualice el nombre del concepto. O sea, son dos cositas que tiene que hacer ahí. Para ya finalmente terminar en el proceso de los porcentajes, que es esta parte que está acá. O sea, para terminar en esta parte final. ¿Ah? Entonces, aquí implica meter este dato, meter este otro, este otro, este otro, este otro, este otro, este otro, este otro. Y armaríamos una tabla final que sería T resumen 10, donde se guarda esto, más 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 esto. Y terminamos ahí el proceso. ¿Ah? Entonces, vamos a hacerlo así de esa manera. Bien, entonces, en este punto, ¿qué hice yo acá? Tomé la tabla que se llama
L tabla RS. Es el cuadro lista que tiene todos los ítems de ese menú, que dice generar datos iniciales, obtener los BNP, detalle final de resumen. Ese es lo último que agregué. Entonces, este último ítem que está acá, yo le voy a generar un caso. Cierro acá un momentico. Entonces, ese caso ya está aquí. Ahí está. Detalle final resumen. Entonces, clic derecho y le digo acá vista diseño. Entonces, acá entro en este y es el cuadro de lista, lo activo. Entonces, aquí en hoja de propiedades, en el evento, para este control que se llama lista RS menú, entro aquí a la pestaña eventos. Tomo la propiedad al hacer clic y cargo procedimiento de evento. Y aquí en el case, entonces anoto detalle, final, resumen. Entonces, en este punto va a ir un proceso dado. En ese proceso dado, la intención es activar una sola tabla, una solita. Y esa sola tabla va a ser ese procedimiento que consiste en establecer el promedio. ¿Sí? Entonces, el promedio va en función a lo siguiente. Lo primero, entonces uno dispara una pregunta que dice, ¿cuántos periodos tiene este proceso? Entonces uno dice, tiene 6, o tiene 4, o tiene 12, o lo que fuera, ¿no es cierto? La otra que uno podría decir sería lo siguiente, que tomara uno resultado y con resultado ya simplemente él genera todo el proceso, ¿correcto? Entonces vamos a hacerlo mejor por ese lado. Entonces para eso tenemos que utilizar los record set. Entonces empezamos así. Primero decimos dim, aquí dim espacio db1. Ya lo hemos estado usando porque ya lo he presentado en otra opción. Entonces dim db1 espacio as espacio dao punto database, ahí está. Otro dim rs1 as dao punto record set, ahí está. Y otro dim rs2 as dao punto record set, ahí está. Entonces ya tengo los tres elementos, tengo el que activa la base de datos y tengo el que activa los record set. Recordemos que el record set es para mencionar la tabla que va a usarse. Entonces, ahora viene la activación, es decir, definir los elementos. Entonces vamos con un set. Set espacio db1 es igual a qué? A current db. Enter. Vamos a activar las record set dándole definición a los nombres propios de las tablas. Entonces, set rs1 espacio igual db1.open record set. Ahí está, record set, barra espaciada. Entonces, yo muevo el retroceso, la tecla de retroceso una vez. Entonces, abro el paréntesis, abro la comilla, perdón, aquí record set. Abro paréntesis, abro comilla. Y ahí, ¿qué hago? Escribo el nombre de la tabla. Entonces, la primera tabla que yo voy a utilizar, que es donde encuentro lo que necesito para trabajar, se llama T-Resumen 01. Recordemos que T-Resumen 01 es donde está la fecha, lo de los periodos, resultados, todo eso está ahí. Entonces, ahí está. Entonces, sin embargo, si no lo recordamos, muy sencillo. Vamos aquí al panel de navegación, escribimos TRS, ahí está, TRS, TRE, y ahí está el número 01, clic, clic. Entonces ahí está lo que yo necesito la palabra resultado, esto que ya está aquí lo necesito para poderlo trabajar. Ok, cierro acá, cierro ahí. Entonces necesito no solo eso, sino que también necesito el periodo. Entonces he hecho otra vez mirada acá. Entonces está código NE 01, código NE 01.
código NE01. Ok, cerramos acá. Entonces, regreso nuevamente aquí con al F11 a mi proceso. Bien, entonces, básico. Entonces, ese es este resumen 01. Listo, va al otro. Set rs2 es igual a db1.open recordset, retroceso, pongo el paréntesis, las comillas y anoto acá t resumen 09 y cierro con comillas y cierro con paréntesis. Bueno, entonces, después de que ya tengo eso, entonces doy marcha a lo siguiente. En este momento, yo activo el primer record set, ¿sí? Entonces yo le digo le digo así, rs1.movie first, ahí está. O sea, actívese, váyase al primer registro, ¿no es cierto?, de la tabla que se llama resumen 01. Entonces, resulta que aquí en esta tabla yo tengo un detalle. En esta tabla tengo el código del negocio. Demos el caso de que acá en este proceso yo no tuviera solamente el código de negocio que estoy mencionando todo el tiempo, que es 17050001, sino que tuviera muchos, tuviera por allá como 1.000.000. Entonces esto implica que tengo que pensar cuidadosamente en que debería crear una pregunta, ¿no es cierto? Una pregunta en la que diga, por favor, deme el número del código del negocio. ¿Sí? Deme el código del negocio. Eso es lo más importante. Entonces, si eso es así, quiere decir que aquí, en este punto, ¿no es cierto?, tendría que decirle que ahí, en ese momento, sería coger y decirle, a ver, una pregunta. Entonces acá tenemos que decir una pregunta. Dim, espacio, pregunta, pregunta, ¿no? O pregunta, como, bueno, pregunta. Haz y le decimos, en este caso, integer. ¿Sí? Ahí está, integer. Entonces la pregunta sería así. Pregunta, igual, input, voz, abro paréntesis, abro comillas, y le iniciaría un dato que sería el siguiente. Digite el código del negocio a procesar. ¿Sí? Digite el código del negocio a procesar. Cierro con comillas y cierro con paréntesis. Bueno, en este momento cuando ya está eso así, entonces dice así. Activo los record sets. Entonces llego aquí a RS1. Entonces aquí en RS1 yo le digo lo siguiente, le diría otra vez, aquí otra voz, en este momento le diría RS1 y ahí le pondría el símbolo de exclamación y le pondría en este caso el código, no, aquí sería así, RS1, no, más sencillo, no nos compliquemos tanto la vida. Bueno, entonces va así, do while. Este do while es un ciclo que significa mientras y que cumple el hecho de ser verdadero, ¿no es cierto? Entonces cuando dice do while not, o sea, mientras no sea, do while not, mientras no sea,
RS1, ¿sí? Mientras RS1 no sea RS1. A ver. Bueno, Michael, aquí hice la siguiente parte. Voy a contarles lo que hice. Bueno, la primera. Para resumen, abro acá un punto que se llama detalle final resumen. Entonces, detalle final resumen, ¿qué es lo que va a tener? Va a tener un formulario en el cual yo llamo el código del negocio y el periodo. En este va a tener un botón que dice ejecute proceso obtención promedio mes DNP. Entonces, adentro, ¿qué va a tener este botón? ¿Sí? Vamos a mirar acá rápidamente qué va a tener este botón. Este botón aquí lo activo, luego hoja de propiedades, eventos, y aquí donde dice propiedad A, la C, procedimiento de eventos, cargo, y le muestro lo de. Yo le decía que tocaba hacer un récord, había que hacer un DAO, y había que establecer los récords. Entonces, ya lo habíamos visto ahorita en un momento determinado antes, vimos cómo se estableció. Entonces, de la parte de abajo, entonces le quité la pregunta, no le monté pregunta ni nada de eso, porque simplemente ya con este formulario ya se inclina a elegir el dato del código de negocio que estoy ya apuntando, y de hecho él ya está, digamos, jalando, ¿no? Un dato que es el de T-Resumen 01, ¿no? Entonces jala el resultado, que en este caso es el periodo más los meses de liquidación, o sea, 4 y 2 son 6, ese es el resultado. Entonces, bien, lo guarda en un control que se llama texto 2, y en texto 0 guarda el código del negocio. Entonces, bien, va así. Primero, él lee el récord C1, en este caso la tabla 1 es T-Resumen 01. Entonces, moving first, es decir, apúntenlo para que lo deje iniciando. Viene el do while not, que es un ciclo mientras, en el hecho de que cumpla el verdadero, ¿no? Pero dice do while not rs2.eof, quiere decir mientras no sea fin de archivo para rs2, que en este caso es T-Resumen 09. Recuerde que T-Resumen 09 tiene ¿cuántos registros? Como 7 registros. Entonces él tiene que repasar por todos los registros, ¿no? Tiene que pasar por todos los registros, pero que cumplan con una condición, que sea el código correspondiente, ¿no? Porque si hay otros códigos de negocio, entonces si no le damos eso, pues él va a codiarse a todos, entonces nos va a quedar mal eso. Entonces, empieza el bucle del do while not, entonces arranca con el if, entonces dice if rs1, símbolo de admiración, codnet 01, igual me.texto 0.value, es decir, entre el uno y el otro está comparando. Los códigos de negocio tienen que ser iguales. Si son iguales, entonces empieza a hacer el proceso. Entonces dice then. Entonces viene una instrucción que se llama rs2.edit. Edit significa edite. En este caso es editar, modificar, actualizar. Entonces edita el registro en cuestión. Entonces toma rs2, símbolo exclamación, promedio mes, punto value igual rs2, símbolo exclamación, npb dividido entre me.texto2.value. Entonces te explico. Promedio mes es ese campo que está vacío ahora, porque no tiene el promedio del mes. Entonces, para evitarnos hacer una cantidad de formularios, haciendo una cosa y otra, entonces simplemente manejamos un DAO, y entonces acá utilizamos el campo del NPV, que es el que tiene en este momento el valor, y le vamos a dividir por el resultado, es decir, por los periodos. Pero los periodos han quedado guardados en me.texto2.value. Entonces, listo, ahí queda el dato definido. Después pasa a la siguiente línea y dice rs2.update, significa actualice, ¿sí? El dato. Termina el ciclo del if.
y luego dice rs2.movingnext, o sea, vaya hasta el próximo registro y vuelve y repite la operación hasta que el loop termine. Cuando termine el loop, entonces se cierran las tablas, o sea, los récords se cierran, entonces rs1.close, rs2.close, y luego se vacían las variables de rs1 y de rs2 con la palabra nothing. Entonces se le dice set rs1 igual nothing y set rs2 igual nothing. Y se termina el puntual, se termina la rutina ahí de este proceso. No es más. Entonces, ahora sí, vamos a mirarlo cómo es que esto funciona. Entonces, voy aquí a salvar y voy aquí a guardar y voy aquí a cerrar. Entonces, yo necesito que acá en tresumen 09 coloque en los valores respectivos aquí en los promedios, ¿no? Es decir, así como está aquí presente en Excel, mira, estos valorcitos que se encuentran aquí, necesito que me los ponga allá, ¿correcto? Que me los ponga allá. Yo no entiendo por qué aquí esta parte quedó con ese valor tan curioso, por qué este valor acá tiene una cosa tan diferente. Dice H15 dividido entre C8 más C10. C8 más C10, C8 más C10, ¿qué C8 más C10? C8 más C10, ¿viste? C8, 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 C8. Es tan raro. Como si era, ay, no, es que se equivocó. Aquí se equivocaron. Ojo, ojo, mire. Mire lo que tenemos acá. Le voy a poner aquí un colorcito, mire. ¿Qué tengo yo acá? Un error, ¿no es cierto? Ay, ay, ay. Esto no da así. Es que aquí dice, aquí cometieron el error, mira. Aquí era escribir lo mismo que estaba aquí arriba, que era C7 más C9, que es esto más esto. Este sí está bien, este está bien y este está bien. Y ya le encontré dos errores, vea pues. Ya le encontré dos errores ahí. Y acá dice que I14 menos I17, o sea, es diferente. A ver. Ay, Dios mío. Bueno, vamos a revisar al final a ver qué pasa. Sin embargo, aquí echemos una miradita a este punto. Cojamos esto acá y sacamos una copia. Y lo ponemos acá y lo pegamos el valor. A ver qué nos da. Y esto que está acá, entonces esto que está acá le decimos tome esto y divídalo entre 6, a ver qué nos da. Ah, sí, nos da los mismos 81, está perfecto, ahí está, no hay ningún problema. Y dice, ¡ay, Dios mío, qué otra cosa más que estará saliendo acá! Otro gallo que le sale, otra cabeza que le sale el gallo. Bueno, listo, entonces ya esa parte está lista. Entonces ya, necesito sacar los promedios de todo lo que está acá. ¿Listo? Entonces vamos a operar en la siguiente forma. Entonces, aparte de eso, necesito también que él actualice los datos. O sea, como ven aquí el resumen tiene unos datos, ¿no es cierto? De 9, 13, 14, 10, 17, 16. Necesito que aquí salga el nombrecito del concepto del detalle. ¿Sí? Entonces, para eso lograrlo, tengo que crear una consulta en la que tenga ese dato. Entonces, esa consulta correría después de que haga este proceso. Ahora bien, ¿cómo sería esa cuestión allá? Cierro acá un momento, cierro aquí un momento, le digo yo aquí crear, le digo acá diseño de consulta, entonces voy y traigo a T9, a T-resumen 9, y resumen 9 lo traigo, acá está, agregar y cerrar. Y traigo aquí a mi tabla que se llama tabla indicador, otros conceptos, acá la tengo, y le digo agregar. Entonces cerrar. Entonces, esta tabla aquí tiene un elemento que dice número concepto y acá tengo una cosa que dice CDCPTO. Entonces, con este lo ligo y le digo aquí actualizar. Entonces acá le digo, bueno, yo necesito actualizar este dato del nombre del concepto con función a qué.
Yo le digo actualizar aquí, yo le digo igual, mucha atención, abro corchete, le escribo tabla indicador, acá, tabla indicador, otro concepto, entonces aquí le escribo tabla, ahí, tabla indicador, ahí apareció, otro concepto, en fin, punto, y le digo ítem, concepto, ¿listo? Entonces le voy a decir a esto guardar. ¿Cómo lo vamos a guardar? Esto se va a llamar así, CSAC espacio, le vamos a poner FC espacio, y esto es del proceso 0B, el número 3, 0B3, así se va a llamar, ¿no? Entonces, todo esto que tengo yo acá, ahí está. Entonces voy a grabarlo y cierro. Entonces, ¿a dónde lo inyecto? ¿En dónde lo inyecto? Aquí en mi resumen, cuando llego aquí, ¿no es cierto? Entonces acá en este espacio, en esta diseño, yo lo acabo de meter acá en este botoncito, me voy aquí a procedimiento de evento, ahí donde estoy. Entonces, después de que él termine de hacer todo este proceso que está acá, entonces dice, do cmd punto set warnings, falso, y cierro paréntesis, entonces do cmd punto open query, y le pego aquí el nombre del concepto, y le digo después do cmd.setWarnings, y le digo true. Ya, ahí terminó. Bueno, entonces cuando ya está todo eso listo, ahí funcionará. Entonces aquí le damos, guardo aquí, y aquí simplemente cierro. Bueno, entonces ya viene la fase final, que es revisar cómo nos va a quedar esto. Entonces, resumen. Estamos aquí jugando, ¿no? Resumen. Detalle final, resumen. Entonces, aquí le digo código de negocio 1705-00001. Y acá ya aparece el periodo 6. Entonces le digo ejecute proceso 3, ya lo hizo. Entonces cierro acá, y voy a mirar mi T resumen 9. Ya está. Ahí está. Entonces, ahí están mis datos ya puestos. Está mi promedio mensual, ahí está ya estipulado, y ya quedó esa parte lista. Como ya esa parte está lista, con esta parte lista, ya puedo generar entonces la otra fase. O sea, ya tengo prácticamente de mi proceso, tengo esto ya establecido. Ya lo tengo. Entonces ya me queda solamente hacer este pedacito que está acá. Entonces, para esto ya simplemente son establecer formatos, o sea, establecer conceptos donde dice, por ejemplo, sacar un promedio, que es coger H18, que en este caso es esto, y dividirlo por H14, que es esto, para obtener esto. ¿Listo? Simplemente hacer eso. Entonces, no sé, bueno, yo pienso que aquí se nos va a ir otro video, porque es que ya este está como muy largo. Entonces, el último es el 49, ¿listo? Pero bueno, ya nos falta poquito, mire, falta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cositas nos faltan por cuadrar y se acabó esto. Entonces, voy aquí a minimizar. Aquí ya como te diste cuenta, ya está toda la información montada, ¿listo? Entonces cierro acá. Aquí ya cierro, ¿cierto? Y termina aquí esta versión 48 y cierro acá. Entonces voy a subir a Mega la versión 48 y este video 48. Entonces, Michael, todavía nos queda un video más por hacer. Muchas gracias y nos vemos en el próximo video. Uno más y ya termina esto.